Tenía rato que no los veía, desde el 2021. No, bienvenido. Gracias a Dios que nos permite volver a reunirnos. ¿Está contento de estar aquí o no? ¿Sí? ¿Ya se saludaron unos a otros? A ver, otra vez, volteen a todos los alrededores. Dígale, ay, ¿cómo me dijiste que te llamabas? Se me olvidó tu nombre. No, gracias a Dios por este tiempo. Bienvenidos, hermanos. Es un gusto poder reunirnos como iglesia, adorar al Señor. Yo espero que este año que comenzamos venga con mayor ánimo, con un deseo más profundo por conocer a Dios, hacer su voluntad, y por un deseo ferviente. ¿Nadie más? Bueno, los demás que están alrededor, extiendan su mano hacia con ellos y vamos a orar al Señor, vamos a darle gracias. Amado Dios, una vez más queremos darte gracias porque nos has bendecido con tu presencia, Señor, en medio de nosotros. Tu presencia es suficiente para que nosotros podamos estar en gozo, en plenitud. No necesitamos nada más. Yo te pido que tomes control de este tiempo, de esta reunión, que tomes control de cada una de las vidas que estamos aquí, porque tú eres el motivo de estar reunidos, Señor. Tú eres quien nos ha traído con cuerdas de amor hasta este lugar para adorarte, para conocerte, para también tener esa comunión como hermanos y ser edificados mutuamente. Señor, tú conoces cada corazón, Padre, y en este momento queremos poner en tus manos la vida de cada uno de mis hermanos que tienen alguna necesidad. Tú sabes aquello por lo que están pasando, sea físico, sea espiritual. Tú conoces todas las cosas. Te pido que obres en sus vidas, que les des fortaleza, consuelo, que produzcas alegría en sus corazones en medio de las dificultades. Y si hay necesidad de sanidad en sus cuerpos, Señor, obra poderosamente en sanidad para que ellos puedan dar testimonio que tú eres su sanador. Bendícelos, fortalécelos, Señor, y que ellos puedan ser ese testimonio fiel de tu nombre, de tu obra, en medio de sus hogares, en medio de aquellos que les rodean, Padre. También queremos poner en tus manos la vida de nuestra hermana Evelyn de Ramírez, Señor, mi esposa. Gracias porque tú has propiciado, Señor, que estemos esperando un nuevo bebé. Te pido que la bendigas, que bendigas el fruto de su vientre, que le des la fortaleza y la gracia durante este embarazo. Ayúdala, Señor, en todos sus síntomas, en todos sus malestares. Dale la fortaleza y guarda la vida de este bebé para que pronto podamos tener aquí y sea miembro también de esta gran familia, Padre. Te pedimos también por nuestras hermanas Nancy Sánchez, Delphi de Sáenz, nuestra hermana Sharo, nuestra hermana Cristi, para que tú sigas obrando en sus cuerpos, traigas sanidad, así también en la vida de nuestro hermano Silviano Valle, para que tú obres poderosamente en su vida. Y nuestro hermano Roberto Ornelas, también te pedimos que toques su cuerpo, que estabilices, Señor, sus síntomas y que él pueda ver tu mano poderosa obrando en completa sanidad. Gracias, Señor, sé que tú tienes control de cada necesidad, de las cuales pues hay muchas, Señor, pero tú obras en medio de cada una de ellas. Queremos poner en tus manos a cada familia en esta congregación, dale fortaleza espiritual, provisión, consuelo y todas las cosas, Señor, para que ellos sigan confiando en ti y puedan ver que tú estás presente en sus vidas. Y de una manera especial, Señor, queremos poner en tus manos a nuestros pastores en Casa de Oración Centro, al pastor Chuyo Olivares como pastor principal, a su familia y a cada uno de los pastores que colaboran juntamente con él y que a través de sus vidas hemos podido ser instruidos. Padre, bendícelos, guárdalos, sigue llenando de sabiduría sus vidas, sigue usándolos poderosamente y sigue perfeccionando tu obra en ellos. Gracias, Padre, ponemos en tus manos este tiempo, esta reunión, y habla, Señor, a través de tu palabra para que tu iglesia sea edificada. Señor, muéstranos tu voluntad. Te lo pedimos y te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Tome su lugar, mi hermano y mi hermana, y abra su Biblia, por favor, en Lucas capítulo 14, versículo 33. Lucas capítulo 14, versículo 33. Vamos a comenzar con un tema yo creo que muy adecuado para este inicio de año, para que no nos olvidemos de la responsabilidad que tenemos y de la vida que tenemos que llevar. El tema que vamos a tratar en esta tarde
le he puesto el precio de ser cristiano. El precio de ser cristiano. ¿Cuántos son cristianos aquí? ¿Y los demás? ¿Cuántos son del mundo aquí? Y si no son de Cristo, pues son del mundo, ¿no? No se nos tiene que olvidar que somos cristianos. ¿Por qué? Porque hemos decidido creer en Cristo. El Señor nos ha dado el privilegio a través de su evangelio de acercarnos a Él y le hemos entregado nuestras vidas. Somos cristianos. Pero en este cristianismo que el Señor ha establecido, instituido, hay un precio que pagar. Sabemos que la salvación es gratuita, lo hemos escuchado muchas veces. Y es una realidad, no hicimos absolutamente nada para poder ganar esa salvación. El Señor la compró para todos nosotros. Él hizo todo para que nosotros pudiéramos acercarnos a Él. Nosotros no movimos ni un solo dedo. Pero el Señor nos dice que para vivir la vida cristiana o para ser un seguidor fiel del Señor Jesucristo hay que pagar un precio. ¿Por qué? Porque el Señor quiere hacer grandes cosas en nosotros. El Señor quiere cambiarnos. El Señor quiere que nosotros dejemos aquellas cosas que nos estorban para poder tener una comunión cada vez más íntima y personal con Él. Y para que esto suceda, nosotros tenemos que despojarnos de todas aquellas cosas que no son agradables delante de Dios. Y cuando hablamos de pagar un precio, hablamos de precisamente de esto, de despojarnos. Cuando tú pagas por algún artículo, tú te despojas de dinero, ¿verdad? Bueno, en la vida cristiana también hay que despojarnos de muchas cosas y ese es el precio que tenemos que pagar por ser cristianos, por ser hijos de Dios. Dice Lucas capítulo 14, versículo 33. ¿Ya lo tiene? Así pues, dice la Escritura, así pues, cualquiera de ustedes, ¿quiénes son ustedes? Nosotros, ¿verdad? En aquel tiempo eran los discípulos, los apóstoles y la multitud que le seguía. Pero dice, así pues, cualquiera de ustedes que no renuncia a todo lo que posee, ¿qué dice? No le dé miedo decirlo. ¿Qué dice? No puede ser mi discípulo. No puede ser mi discípulo. Yo te hago una pregunta, mi hermano y mi hermana. ¿Estás dispuesto a continuar con tu vida cristiana? ¿Estás dispuesto a continuar con tu vida cristiana? Ahora, ¿qué estás dispuesto a hacer por Cristo? ¿Qué estás dispuesto a dar? ¿Qué estás dispuesto a soltar? ¿Qué estás dispuesto a vivir por causa de Cristo? En ocasiones podemos encontrarnos con ciertos fragmentos o leer ciertas partes de la Escritura, de la palabra de Dios, que son demasiado fuertes. ¿Pueden proyectar nuevamente el versículo, por favor? El versículo que acabamos de leer, mis hermanos, es un versículo fuerte. Obviamente, si tú lo lees por encimita, tú vas a decir, órale, qué chido. Pero si lo lees y lo escudriñas, es un versículo que nos compromete. Dice, así pues, cualquiera de ustedes que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. No puede ser cristiano, no puede ser hijo de Dios. Y en ocasiones podemos leer estos fragmentos de la palabra que son demasiado fuertes, que son demasiado demandantes, de tal manera que nuestra primera reacción es rebajar el significado de la palabra, rebajar la demanda de la voluntad de Dios para hacer caso omiso de lo que se nos está pidiendo. Vuélvanlo a leer. ¿Qué dice? 1, 2, 3. Bueno, eso. ¿Alcanzamos a entender la magnitud de la responsabilidad que este pasaje nos está presentando? A veces lo leemos tan superficialmente para no obedecer a lo que la palabra de Dios nos dice. Podemos escuchar este tipo de frases o este tipo de pasajes que nos quieren comprometer verdaderamente en la vida cristiana y sacamos
razonamientos como, es que no se refiere a eso. No quiere decir eso. No quiere decir exactamente lo que está diciendo. Discúlpame, hermano, pero ahí es claro el pasaje. Muchos dicen, no, eso es muy exagerado. No creo que se refiera a todo. No creo que se refiera a las mentiras blancas. No creo que se refiera a la vanidad, a mis sueños, a mis anhelos, a mis deseos. No creo que se refiera a mi esposa o a mi esposo o a mis hijos. Más bien es algo simbólico. ¿Cuántos creen que eso es algo simbólico? No se refiere a todo. El Señor nada más lo dice para que nosotros escuchemos algo bonito, algo que tiene peso. A veces sacamos este tipo de razonamientos con tal de no ahondar más en la voluntad de Dios. En lugar de leer algo que nos suene fuerte, que nos comprometa y decir, bueno, voy a escudriñar para saber a qué se refiere verdaderamente, simplemente hacemos caso omiso, lo leemos y no escudriñamos para no ir más profundo en la voluntad de Dios. Porque nos olvidamos de que somos responsables de vivir la vida que Cristo compró para nosotros. Cristo te compró una vida, hermano. ¿Estás consciente de ello? Y no fue a un bajo costo. La vida que Cristo compró para nosotros fue mediante el precio más caro que la humanidad pudo haber imaginado. Y la compró para nosotros, para que nosotros podamos vivir esa vida. Y a veces nos olvidamos que somos responsables de ello. Yo te pregunté en un principio, ¿estás dispuesto a continuar como cristiano? Si tú lees los evangelios te vas a dar cuenta que muchos no continuaron conforme las demandas del Señor iban avanzando. Conforme el Señor iba hablando acerca de lo que es vivir la vida cristiana, la vida en el reino de Dios, dice la Escritura que muchos volvían atrás y ya no le seguían. Bueno, es preciso que en este nuevo año nosotros nos preguntemos si estamos dispuestos a vivir como cristianos este 2023. Pregúntale al que tienes a un lado, ¿estás dispuesto a ser cristiano este 2023? Pregúntale. Yo me espero, no te preocupes, tenemos hasta las 3, después ya nos corre. ¿Estás dispuesto a ser cristiano este 2023? ¿Estás dispuesto a responsabilizarte para vivir la vida que Cristo compró para ti a precio de sangre? Es preciso, mis hermanos, que vivamos la vida cristiana tal y como Dios quiere que la vivamos, que paguemos el precio de ser cristianos. ¿Cuántos hemos escuchado la frase, Dios te acepta como eres? ¿Sí la hemos escuchado o no? Dios te acepta como eres. La segunda parte, ¿qué es? Pero no te deja como estás. ¿Sí habían escuchado la segunda parte o no? Los que no habían escuchado la segunda parte vivían un cristianismo demasiado emocional. Y luego salen con el rollo de que Moisés fue no sé qué, Abraham fue no sé qué, y luego David fue esto no sé qué, y fueron usados por Dios. ¿Y tú crees que a ti Dios no te puede usar? Pero no les dicen todo el contexto que tuvieron que pasar ellos para ser usados por Dios. Moisés tuvo que ser tratado durante 40 años para poder ser usado por Dios. Abraham tuvo que renunciar a su tierra y a su parentela para poder ser heredero de la promesa. David tuvo que ser perseguido por aquel a quien consideraba su propio padre y que lo quería matar para poder ser usado por Dios. Pero hay personas que te dicen, no, tú eres imperfecto como todos ellos. Dios te acepta como tú eres. Y no dice la segunda parte, pero no te deja como estás. Porque verdaderamente, mis hermanos, Dios está interesado en perfeccionar su obra en nosotros. No somos cristianos y ya. No somos los ladrones o aquel ladrón que murió crucificado a un lado del Señor, quien no tuvo oportunidad de vivir la vida que Cristo compró para él. No, el Señor quiere perfeccionar su obra en todos aquellos que le hemos entregado nuestra vida. Y Dios quiere llevarnos más profundo en su conocimiento, más profundo en la relación con Él.
Pero muchos no pasan del evangelio. Y al quedarse simplemente en ese conocimiento, no crecen tampoco espiritualmente en todas las demás demandas que el Señor nos ha puesto a través de su palabra. Fíjense lo que dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 2 versículo 9. Antes bien, dice la Escritura, como está escrito, cosas que ojo no vio, cosas que ni oído oyó, cosas que no han subido en corazón de hombre, estas cosas son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero muchos no han experimentado este pasaje porque no quieren pagar el precio de ser cristianos. ¿Qué significa esto, mis hermanos? Que Dios tiene preparadas cosas para nosotros como sus hijos, cosas que son asombrosas, que son maravillosas. Cosas, escúchame bien, que no pueden ser aprendidas o experimentadas por los sentidos naturales como el ojo, el oído o incluso la mente misma. Muchos no pasan de lo natural, de lo que ven, de lo que oyen y lo que piensan. Por eso nunca experimentan lo extraordinario de la vida cristiana. Son cosas que Dios tiene preparados para nosotros, cosas que son maravillosas, cosas que vienen directamente de Dios y que son dadas a aquellos que profundizan en su comunión con Él. Son dadas a aquellos que están dispuestos a pagar el precio de la vida cristiana, que están dispuestos a renunciar a todo lo que poseen para poder ser verdaderamente sus discípulos. Yo sé que muchos están pensando en lo económico, en el dinero. No se refiere expresamente al dinero. Ahorita vamos a ver un poco más acerca de esto. Pero aquellos cristianos que están dispuestos a vivir la palabra de Dios como se ha revelado, no como nosotros queremos verla, aquellos que están dispuestos a entregarle todo a Dios, para que en ese todo que estás entregando a Dios, Él sea magnificado y glorificado, y entonces tú seas lleno de la presencia del Señor. Pero Dios, dice la Escritura, que nos ha preparado cosas que no puedes alcanzar por ninguno de tus sentidos o de tus medios naturales. Te pregunto, ¿has tenido aquella fe en Dios que te ha llevado a vivir en obediencia y te ha llevado a experimentar cosas extraordinarias en tu vida? ¿O solamente vives por lo que ves, por lo que oyes y por lo que sientes? Jeremías también habló acerca de esto. Y en Jeremías 33:3, que es un pasaje demasiado conocido, el Señor dijo: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Fíjense, Jeremías fue un hombre que estuvo dispuesto a pagar el precio por vivir la vida cristiana. Aunque Cristo no estaba revelado, dice la Escritura que todos ellos murieron creyendo en la promesa de un Salvador. Y Jeremías estuvo dispuesto a pagar ese precio. Y esta promesa que el Señor le hizo a Jeremías la pudo ver Jeremías en su vida, porque Dios le reveló el futuro de Israel. Dios le mostró cosas grandes y ocultas que él jamás había conocido e imaginado. Y es la misma promesa que tiene para con nosotros el día de hoy. Para con nosotros esas cosas grandes y ocultas son sus planes y sus propósitos. Cosas grandes, cosas que jamás imaginaste vivir. Clama a Él y Él te responderá y te enseñará una vida que jamás imaginaste tú vivir. Un matrimonio que jamás pudieras haber imaginado que existía. Una vida familiar, una vida laboral, una vida espiritual que va mucho más allá de tus sentidos naturales. Un consuelo, una paz, una fortaleza que sobrepasa todo entendimiento.
Eso es a lo que se refiere el Señor para aquellos que queremos verdaderamente vivir la vida cristiana. Cosas ocultas. Y esto no habla de nuevas revelaciones. No es que si clamas al Señor, el Señor te va a enseñar y te va a dar una palabra nueva. No, mi hermano, esas palabras nuevas no existen. Esas palabras nuevas entorpecen la vida cristiana. Esas nuevas revelaciones arruinan el testimonio de Cristo. Se refiere a una sabiduría mayor para poder vivir una vida valiosa y una vida con propósito. Cosas ocultas que tú no conoces. Yo no sé ni cómo le hice para salir adelante en esta circunstancia. Solo sé que Dios estuvo ahí. Ese tipo de experiencias que te llevan a lo sobrenatural. Pero tenemos que estar dispuestos a vivir la vida cristiana, a pagar el precio de ser cristianos. Cualquiera pues, dice la Escritura, que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser cristiano, no puede ser mi discípulo, no puede experimentar aquellas cosas grandes y ocultas que jamás hemos conocido, aquellas cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombres, aquellas cosas que trascienden lo natural y nos llevan al plano de lo espiritual. Por otro lado, muchos usan este pasaje y, como lo comentamos hace un momento, lo descontextualizan para exigirle a los hermanos o a otros que renuncien a todo lo que tiene que ver con lo económico y con lo material, robando sus vidas, desfalcándose o desfalcándolos y enriqueciéndose de una manera totalmente ilícita delante del Señor. Algo que es abominable y que el mismo Señor Jesucristo condenó a los escribas y fariseos a causa de esto. Cada uno dará cuentas de ello. Pero aunque no tiene que ver expresamente con lo económico, con lo material, sí va inmiscuido en todo eso. ¿Acaso no recordamos aquella ocasión o aquella escena en donde el Señor le pidió al joven rico que se despojara de todo lo que tenía y lo diera a los pobres? Pero no era precisamente lo que el Señor buscaba, lo material o lo económico, sino aquello que estaba entorpeciendo su corazón para no ver la vida que estaba delante de él. Sus riquezas eran un estorbo para la vida cristiana, por lo que para este joven rico sí aplicaba: renuncia a todo lo que posees para que puedas ser mi discípulo. Vemos pues que en ocasiones sí refiere lo material y económico, pero únicamente cuando esto es un estorbo para que tú puedas ser un verdadero cristiano. Si sabes que el dinero te hace daño, pues regálamelo. Si sabes que el dinero te hace daño, hermano, ¿para qué te afanas en hacerte rico? ¿Para qué te afanas en tener cosas que no vas a poder controlar y que Dios no te ha querido dar? Porque para ser rico no se necesita Cristo, ¿verdad que no? Hay muchos ricos sin Cristo. Pero tú como cristiano, si sabes que es algo que te pone tropiezo en tu vida cristiana, pues entonces pídele al Señor, como aquel hombre que con sabiduría oraba a Dios: manténme del pan necesario. Si el Señor te da más es porque sabe que puedes soportarlo, pero que no sea un afán en tu corazón. Dice la Escritura: así pues, cualquiera de ustedes que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Entonces, expresamente, ¿a qué se refiere el Señor al decir esto? Que tenemos que renunciar a todo lo que poseemos. Bueno, desde capítulos antes, el Señor les viene hablando acerca de la salvación y del reino de los cielos. El Señor en el contexto les había hablado y les había advertido acerca de la necesidad de esforzarse por entrar por la puerta angosta. Llegó un escriba y le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Como sabiendo qué tanta chance se tenía de entrar al cielo, ¿no? Si yo les digo aquí, el 50% de los que están aquí van a ser salvos, y tú dices: no, pues 50%, pues hay una probabilidad de ser salvo. Pero si yo les digo, solamente el 10% va a ser salvo,
pues el ánimo decae, ¿verdad? Dice, no, pues, y comienzas a ver a los hermanos y dices, no, aquel tiene cara de santo, y aquel, no, aquel hace muchas buenas obras, y aquel, yo ya no entré. Y es lo que creía este hombre. Quería ver si a qué tanta posibilidad había de que él pudiera entrar en el reino de Dios por automático. El Señor le dice, esfuércense, esforzaos por entrar por la puerta angosta. ¿Por qué? Porque muchos van a querer entrar, pero no van a poder. El Señor les dice, esfuércense, porque aun cuando muchos quieren ser salvos, no todos van a ser salvos. Una minoría solamente va a entrar en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque quieren entrar al reino de Dios a su modo y no al modo de Dios. Quieren vivir la vida cristiana a su modo y no de la forma en la que Dios lo ha establecido en su palabra. Por eso no van a ser salvos. Por eso van a ser condenados, porque quieren acercarse a Dios por cualquier otro medio que no es Cristo Jesús. Y viven engañados hasta su muerte. Cuando el Señor claramente nos ha dejado plasmado en su palabra que agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Muchos quieren hacerlo a su modo y no al modo de Dios. Más adelante el Señor también hace un lamento por Jerusalén, a quien le anuncia claramente que aun cuando Él quiso cubrirlos con su amor, ellos terminarían matándolo y condenándose a sí mismos por ello. Y también tiene que ver con la vida cristiana, con la salvación. Posteriormente exhortó acerca de la necesidad de humillarse y no autoexaltarse, porque todo el que se exalta va a ser humillado. Y todo el que se humilla delante de Dios va a ser enaltecido. Muchos pueden exaltarse y decir, yo soy hijo de Dios. Y el día del juicio van a ser humillados, porque no vivieron como hijos de Dios. Y muchos que se humillan delante del Señor son puestos y exaltados en la posición de hijos. Después de esto también el Señor les habla por medio de una parábola y les hace la invitación. Les habla acerca de la invitación de Dios a tener una comunión con Él. El Señor invita a cenar con Él. Pero esta invitación fue rechazada por el pueblo, según la parábola, excusándose. Cada uno, dice la Escritura, comenzó a excusarse y rechazó esa invitación. Esto abrió la puerta a todos nosotros, a los gentiles y a los menos favorecidos. Pero el punto es que el Señor los invitó a tener comunión con Él y estos hombres decidieron rechazar esa invitación, excusándose que tenían cosas más importantes que hacer. Es decir, querían tener comunión con el rey a su modo y no al modo del rey. Querían acercarse a Él en la forma en la que ellos creían que era necesario, cuando creían que era necesario y como creían que era necesario. Hoy en día el mundo cristiano se encuentra en una condición muy parecida a esta parábola. Porque no vamos a negar que el cristianismo es multitud, ¿sí o no? Somos la religión más grande del mundo, hermanos. No hay de ninguna otra religión más que cristianos en el mundo. Somos una inmensa multitud de cristianos. Pero ¿qué creen? Eso no es garantía ni es suficiente, porque el cristianismo es personal, no es por multitud. Dice en el versículo 25, que es el contexto de lo que el Señor termina diciendo: cualquiera que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Dice en el versículo 25, ábralo, Lucas 14, 25. Después de hablar de todas estas cosas, fíjense, el Señor ya les había dicho, esfuércense porque no van a entrar si no se esfuerzan. Y los que escuchaban dijeron, órale, qué chido. Luego el Señor les dijo,
¿Cuántas veces quise abrigarlos, Jerusalén, que matas a tus profetas y a los que te son enviados? Y ellos dijeron, órale, no es para mí. Luego el Señor comienza a decirle, si se exaltan los van a humillar. Y ellos dicen, no es para mí. Luego dicen después, el Señor, los invité y ustedes se excusaron y no atendieron. Y todos volvieron a decir, qué chido, eso no es para mí. ¿Por qué? Porque grandes multitudes seguían con él. A pesar de las múltiples exhortaciones que el Señor les hizo al pueblo y a las gentes acerca de lo que era vivir la vida cristiana, de la voluntad de Dios, de lo que el Señor deseaba, de cuál era el precio a pagar, ellos seguían todavía a Jesús. No se ofendieron, no les movió absolutamente nada. Dice que grandes multitudes iban con él, versículo 25 de Lucas 14. Ustedes pueden imaginarse esa escena, el Señor caminando, les voltea y les da una enseñanza fuerte, poderosa, que nos responsabiliza de vivir la vida cristiana. Y ellos lo hacen. Y el Señor se voltea y otra vez siguen ahí detrás de él. Y de repente el Señor se para otra vez y voltea y les dice, ¿cuántas veces te quise abrigar? Son asesinos ustedes. Y ellos se quedan así como, y se voltea el Señor y sigue caminando y ellos detrás de él. Se voltea nuevamente y les dije, los invité y me rechazaron. Y ellos así como y el Señor sigue caminando y ellos dicen, ¿le seguimos? Y otra vez. No les producía nada, hermanos. Seguían las multitudes atrás de él. Y una vez más dice la Escritura, volviéndose les dijo, si alguno viene a mí, y sube el tono de sus exigencias. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas, y si no aborreces aún tu propia vida, no puedes ser mi discípulo. ¿Se imaginan el Señor diciéndole esto a las multitudes? Y las multitudes nuevamente así como diciendo, ¿qué? Se volteaba y otra vez seguían. No puede ser mi discípulo, dice la Escritura. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de ustedes, entiéndanlo, está diciendo el Señor, ¿quién de ustedes que queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que se necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Mis hermanos, encontramos muchos principios aquí. Pero el primero es que aunque grandes multitudes iban con él, muy pocos verdaderamente estaban siguiéndolo en su corazón. ¿Qué quiere decir esto? Que la cantidad no establece absolutamente nada, en ninguna de las formas. El que muchos sigan un pensamiento, una idea o una enseñanza no significa que esa idea, enseñanza o pensamiento es correcto. Así como tampoco significa que el que pocos sigan una enseñanza, un pensamiento o una idea sea que es una mala enseñanza o una idea equivocada de las cosas. Ustedes tienen allá las iglesias de la prosperidad. Están atascadas. De verdad, parecen el tren ligero de allá de la Ciudad de México. Están llenas estas iglesias, pero pregunto, ¿están en lo correcto? Es lo que Dios quiere, que seas un campeón y que crezcas y que tengas dinero, y el que no tiene dinero anda en pecado. ¿Sí? ¿Cuántos son pobres aquí? Levanta su mano. Por humildad, levanta su mano. Andas en pecado, hermano, si eres pobre.
¿Verdad que no? No tiene absolutamente nada que ver. El que grandes multitudes fueran con Cristo no significaba que verdaderamente lo estaban siguiendo. No significaba que verdaderamente eran cristianos. Fíjense, esas grandes multitudes que iban con él, de los cuales muchos decían ser seguidores de Cristo, la gran mayoría de ellos, si no es que todos, querían ser salvos. ¿Cuántos aquí quieren ser salvos? Levante su mano. Levántela, yo quiero saber si quiere ser salvo o no. El Señor también quiere verlo. Todos queremos ser salvos, es la verdad. ¿Quién se quiere al infierno aquí? Pásame un encendedor para dar una muestra. Todos queremos ser salvos. De esa gran multitud todos querían ser salvos. Todos querían ser salvos. Era esa gran multitud que le preguntaba si eran pocos los que se salvaban. Era aquella gran multitud que quería ver los milagros del Señor. Fíjense, dentro de aquella gran multitud estaban también los que lo invitaban a comer a su casa, pero que aborrecían que Cristo sanara en día de reposo. Lo invitaban a su casa y después querían matarlo. Estaba dentro de esa gran multitud. Aquellos que querían el reino de Dios, pero eran soberbios y se sentían más valiosos e importantes que los demás, solo por tener un título o por pertenecer a una cierta familia, posición económica o social. También aquella gran multitud fueron aquellos que, aunque lo seguían, aprobaron y pidieron su crucifixión. Eran todos aquellos a los cuales el Señor había invitado a tener una comunión con Él, pero que se habían excusado, según la parábola de la gran cena. Todos esos eran esa gran multitud. Se excusaron. Dios nos invita, mis hermanos, a tener una comunión con Él, a cenar a la mesa con Él, pero continuamente nos estamos excusando. Por eso el Señor dice: todo el que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Como aquellos hombres que le dijeron: te seguiré a donde vayas. Y el Señor le dijo: ¿estás dispuesto a renunciar a tu comodidad? Porque yo no tengo dónde recostar la cabeza, ¿eh? No creas que porque ando en boca de todos tengo mucho dinero como los predicadores de hoy. No. ¿Estás dispuesto a renunciar a tu comodidad? Sígueme. Ay, pero ¿vamos a dormir en el piso? Pues sí. ¿Y hay cucarachas? Pues sí. ¿Dónde no hay cucarachas? Ven y sígueme. Sí, pero déjame primero que vaya y entierre a mi padre. Deja que los muertos entierren a los muertos. Tú ven y anuncia el reino de Dios. Deja que primero vaya y me despida. Cualquiera que poniendo su mano en el arado y voltea hacia atrás no es digno del reino de Dios. Enseñanzas, hermanos, que están expuestas en la palabra para llevarnos a entender la magnitud de lo que Dios demanda de nosotros. Cualquier cosa que nos estorbe para hacer la voluntad de Dios, tenemos que estar dispuestos a renunciar a ello. Esta gran multitud era aquella multitud de hombres y mujeres que habían sido invitados a la comunión con Dios, pero se excusaron para no involucrarse más con Dios. ¿Por qué, mis hermanos? Porque tener una comunión con Dios, sentarse a la mesa con Dios, demanda mucho. Tener una relación con Cristo demanda mucho en la vida de los hombres. Dejar la comodidad, dejar tu propio método de salvación para depositar tu total confianza en Cristo. Dejar tu razonamiento de comunión, pensar que tú tienes comunión con Dios como tú crees que es la comunión con Dios. Yo tengo comunión porque oro a las 6 de la mañana. Yo tengo comunión porque vengo a la iglesia. Yo tengo comunión porque la comunión viene por la obediencia, hermano. Le obedeces, tienes comunión. Si no le obedeces, no tienes comunión. No importa el cúmulo de rituales que hagas en tu vida.
El tener una comunión con Dios, el sentarnos a la mesa con Él, nos demanda renunciar a aquellas cosas que supuestamente nos mantienen seguros. Todo esto para encontrar nuestra seguridad únicamente en Dios, en su misericordia y en su gracia. Muchos, y no estoy tirándole a nadie, miren, voy a cerrar mis ojitos. Muchos tienen su seguridad en su alimentación, ¿sabían? Yo por eso le entro a todo, no se crea, pero muchos se alimentan, dicen, no, yo no como esto porque si no me muero. Mi hermano, la vida y la muerte están en las manos del Señor. Obviamente hay que tener un equilibrio, ¿no? Entre lo que comes y lo que no comes, entre los excesos y lo que verdaderamente es sano. Pero ¿cuántos saben que también al cuerpo le hace falta la rosca a veces? Tenía un conocido que hacía mucho ejercicio, jugaba fútbol americano y su dieta era de hamburguesas. Dije yo, qué maravilloso. Su dieta era de hamburguesas, de verdad. Sus papás lo tenían que llevar a comer hamburguesas, pizzas, para ganar calorías por todo lo que quemaba diariamente en el entrenamiento. Y dije, yo quiero eso sin aquello. Pues hay que tener un equilibrio, ¿no? Pero hay que renunciar a lo que te mantenga seguro. El dinero, si el dinero te mantiene seguro, eso te está haciendo un tropiezo. Tienes que encontrar tu seguridad únicamente en Dios, en su misericordia y en su gracia. No dependemos de ninguna otra cosa. La misericordia para que no nos consuma y la gracia para que nos ayude a seguir adelante. De eso dependemos, mi hermano. Sin su misericordia y su gracia, no importa lo que hagas, estamos completamente deshechos y sin esperanza. Esta multitud había rechazado con excusas baratas la comunión con Dios. Porque el tener comunión con Dios demanda un alto precio. Tienes que dejar muchas cosas para tener comunión con Dios. Por eso el Señor también dijo, si vas delante de Dios y traes tu ofrenda delante del altar, pero de ahí te acuerdas que alguien tiene algo contra ti, y si mejor déjala ahí y ve arregla las cosas con tu prójimo. Porque para Dios es más importante la comunión que nace de un corazón ordenado, un corazón obediente. ¿De qué te sirve traer ofrenda si eres desobediente? Si te la pasas de pleitos con otros. ¿Quieres tener comunión con Dios? Arregla tus asuntos con los demás. Sé obediente en todas las cosas. En Apocalipsis 3, versículo 14. En Apocalipsis 3, versículo 14 al 22, vemos el ejemplo de la iglesia de la Odisea. Fíjense, esta iglesia se podría decir que era parte de la multitud que seguía a Jesús. ¿En qué sentido? Manejaba o mantenía la misma actitud y el mismo espíritu. Se predicaba la palabra, le anunciaban las verdades del evangelio, les decían lo que el Señor demandaba, les hablaban constantemente de una vida en santidad, de lo que cuesta ser cristiano, de la vida en el reino, y ellos estaban súper cómodos, tibiecitos. ¿Cuánto les gusta estar tibios? Si uno es rico estar tibio, naturalmente hablando, en la cama. Y más en estos tiempos de frío, ¿no? Bueno, ahorita ya está haciendo más calor, pero días atrás te encobijabas con 4 o 5 cobijas y en la mañana no te querías levantar, ¿sí o no? Nomás 2, está bien, al rato platicamos y nos damos un café. Es rico estar tibio, pero en el Señor no se puede estar tibio, hermanos. El Señor quiere que estemos calientes en Él, fervorosos en Él. Y la iglesia de la Odisea era una iglesia así. Eran cristianos, escúchame bien, eran cristianos sin Cristo. Eran cristianos sin Cristo. Habían dejado al Señor afuera de la iglesia. Es como si ahorita estuviéramos en la reunión, aquí, y estuviera yo hablando, pero nada que ver con la palabra. Estuviera hablando de la economía, estuviera hablando de que pues, tú eres el campeón que hay en ti, porque siempre hay un campeón dentro, y el Señor afuera tocando. Ya empezó la reunión. Y ves en las cámaras y dices, no le abras.
¿Por qué? Porque si entra, pues vamos a tener que callarnos. Si entra, vamos a tener que hacer otra cosa. Vamos a tener que cambiar nuestro egoísmo. Vamos a tener que cambiar nuestra soberbia. Déjalo allá afuera. Así era la iglesia de la Odisea. Habían sacado a Cristo de la iglesia, habían sacado a Cristo de sus vidas. Por eso el Señor les dije: yo estoy a la puerta. Aún no me he ido, dice el Señor. Yo todavía estoy a la puerta y llamo. Porque cuando el Señor ya no está a la puerta, mi hermano, ya no hay nada que hacer. Significa que el Señor, como en los tiempos de Noé, cerró la puerta. O como cuando el Señor Jesucristo les dijo: cierran la puerta, y comenzaron a tocar y les dijo: no sé de dónde son. Cuando el Señor ya no está a la puerta, ya se ha perdido la esperanza de una salvación. Pero el Señor dice: todavía yo estoy a la puerta y llamo. Aún no me he ido, aún sigo esperando que abran las puertas de su corazón para tener una verdadera vida conmigo. Una verdadera comunión, no una relación de labios y de corazón apartado. No una relación en la que sí quieran una comunión, pero a tu modo. No una relación en la que yo les diga: esfuércense y ustedes busquen la probabilidad de ser salvos. No. Yo quiero verdaderamente una relación. Que se den cuenta que aquello en lo que confían, que es lo que le decía a la iglesia de la Odisea, que se den cuenta que aquello en lo que ustedes están confiando son obras muertas, porque no proceden de una comunión con Dios. Que sin un Cristo verdadero en tu vida y en mi vida, somos desventurados. Sin Cristo dentro de nuestras vidas somos desventurados, somos desgraciados. Es lo que significa la palabra desventurado. Desgraciado, desdichado, alguien carente de felicidad, alguien que tiene una vida lamentable. Por eso la vida cristiana demanda un precio, mis hermanos. Porque el Señor quiere cambiar esa desventuranza, esa vida miserable, por una vida de gozo y alegría. Pero muchos se conforman con estar tibios, ratos bien, ratos mal, y con eso se conforman. Dios le da náusea a esa vida. A Dios le da náusea una vida tibia, una vida sin un Cristo verdadero, sin el Cristo de la palabra en nuestra vida. Dice que es una vida miserable, una vida digna de lástima, patética, insignificante, alguien que conmueve a causa de tan infeliz que es. Una vida pobre que evidencia una fuerte necesidad que por su condición es despreciable y sin valor. Una vida ciega, incapaz de entender, una vida torpe a causa de su falta de visión, una vida que no le queda clara nada. No le queda claro su valor, no le queda claro su propósito, no le queda claro el significado de su vida, no le queda claro nada. Una vida desnuda, totalmente entregada a las cosas de la carne. Así era la iglesia de la Odisea, así era el pueblo de Israel. Y por más que el Señor les dijo, les habló acerca del precio de seguirlo, no entendían. Solo unos pocos entendieron, y esos pocos que entendieron fueron los que fueron asesinados durante los primeros 2-3 siglos, porque estuvieron dispuestos a renunciar a todo por amor a Dios. A nosotros no nos pide eso hoy. No nos pide que vayas y te metas a la catedral para que te asesinen, ¿verdad que no? Digo, que te metas a predicar, ¿verdad? No, te puedes meter a ver a qué, pero a saludar a tu tío el cura. Dice la Escritura, iban multitudes, pero esas multitudes no se hacía uno, hermanos. No confíes porque estás en una iglesia llena, o porque estás lleno de conocimiento, o porque estás lleno de diezmos o de tiempos de ayuno. No, las multitudes no marcan absolutamente nada. Puede haber multitudes, pero muy poca obediencia. Y lo que el Señor quiere es que haya obediencia en tu vida, no multitud de obras. Porque a veces las mismas obras te son tropiezo para entender
el precio que Dios te demanda a ti para poder ser cristiano, para poder vivir la vida cristiana, mejor dicho. Si alguno viene a mí y dice, si alguno quiere ser mi discípulo, si alguno quiere ser cristiano y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos y hermanas y también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Cualquiera pues que quiera ser mi discípulo tiene que renunciar a todo lo que posee. Y algo que el Señor trata aquí de una manera muy puntual. Hay muchas cosas que la palabra del Señor nos marca en cuanto a lo que tenemos que dejar y lo que tenemos que añadir. Pero algo muy puntual lo que el Señor dice es que como cristianos tenemos que pagar el precio, mis hermanos, de estar dispuestos a renunciar a todas aquellas personas que en algún momento pudieran ser piedra de tropiezo para que sigamos a Cristo y hagamos su perfecta voluntad. Y ojo, quiero ser muy claro. Estoy diciendo, o en otras palabras, o mejor dicho, lo que el Señor nos está diciendo, que no debemos poner la autoridad de ninguna persona sobre la autoridad de Cristo, sobre la autoridad que Cristo debe de tener en nuestras vidas. Ni padre, ni madre, ni esposa, ni hijos, ni hermanos, ni hermanas, ni aún tú mismo tienes que tener más autoridad sobre ti que la que Dios tiene en tu vida. Eso es lo que está tratando de decir el Señor. Porque muchos han utilizado este pasaje para abandonar a la esposa o al esposo, abandonar a los hijos o desatenderse de sus hermanos o de las necesidades que hay alrededor. Es que no es cristiano, es pagano, entonces yo lo aborrezco. No tiene nada que ver con eso. Habla de autoridad. Que nadie tenga mayor autoridad sobre tu vida como para producir que te apartes de Él, que te apartes de Dios. ¿Sí me doy a entender? Porque muchos quieren seguir a Jesús, pero quieren seguirlo de una manera equivocada. Fíjense, no hay persona en el mundo que no quiera disfrutar y que no disfrute de los beneficios que Dios ofrece a aquellos que le siguen. Todos, absolutamente todos, disfrutan de los beneficios de Cristo a través de la iglesia, a través de los cristianos. Y no hay nadie que no quiera disfrutar de esos beneficios. Pero muchos quieren disfrutar de los beneficios de Cristo sin la autoridad de Cristo en sus vidas. Sí, ¿quieres que Dios te bendiga? ¿Cuántos quieren que Dios les bendiga? Todos. ¿Quieres que Dios te provea? ¿Sí o no? ¿Quieres que Dios te sane? También. ¿Quieres que Dios te fortalezca, te consuele? ¿Quieres que Dios te ayude? Pero muchos quieren hacerlo sin la autoridad de Cristo sobre ustedes. Quieren seguir a Jesús a su manera. Y esto produce que haya más autoridad en otros que en Cristo. Seas tú mismo o sea cualquier otra persona. Muchos no se acercan a Dios por miedo a la esposa. ¿Cuántas esposas? No, aquí no hay, ¿verdad? Pero muchos no son cristianos porque si no su esposa los deja. Eso es a lo que se refiere el Señor. No pongas la autoridad de nadie sobre la autoridad de Cristo en tu vida. Muchos hijos no son cristianos porque sus padres se enojan. Yo conocí a un muchacho que le decía a sus papás: yo prefiero que seas drogadicto a que seas cristiano. ¿Cuántos padres hay así? Que quieren que sus hijos sean drogadictos en lugar de aleluyas. Muchos quieren seguirlo por los beneficios, pero sin la autoridad de Dios. Quieren que los sacie como saciaba a aquellos hombres a los cuales el Señor les dijo: ustedes me buscan porque les doy de comer. Se saciaron del pan que les di. Así muchos quieren saciarse del Señor de una manera material y natural. Mas cuando el Señor ya no les da nada, o cuando el Señor no responde a sus oraciones, terminan por apartarse de Él, demostrando que eran seguidores emocionales del Señor, eran simpatizantes. Y en muchas ocasiones en nuestra vida se van a levantar personas, o aún nuestro propio corazón, que van a querer impedirnos hacer la voluntad de Dios. Aquí tiene mucho que ver, mi hermano y mi hermana, también el crecimiento espiritual y la madurez que tú tengas en Cristo. Por eso les decimos: métanse con la palabra.
no hay ni una reunión en esta congregación, ni una sola, en la que no les hayamos exhortado a seguir buscando las cosas de Dios profundamente y en su palabra. ¿Sí o no? O alguien puede decir, no, la otra vez yo vine y no hablaron palabra, ni me dijeron, ni me exhortaron a que buscara a Dios. Por eso les decimos, porque también depende mucho tu madurez, tu entendimiento, tu crecimiento espiritual para que puedas hacer la voluntad de Dios y discernir, distinguir entre aquello que te es tropiezo y aquello que tú puedes tolerar y pasar por alto. Les repito, muchos dejan a sus esposas supuestamente porque su esposa les tropiezo al evangelio, y cuando tú analizas la circunstancia te das cuenta que era un hombre arrebatado, un hombre emocional, un hombre que quería hacer su voluntad, no la de Dios. El Señor dijo en Mateo 10:32 al 39, cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. No, dice, no penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada, porque he venido a poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra la suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Es un pasaje paralelo a la enseñanza que nos da en Lucas, pero nos da claridad en cuanto a lo que se refiere el Señor. Nos habla claramente cuál es la forma en la cual nosotros debemos de seguirle. ¿Por qué, mis hermanos? Porque en muchas ocasiones las personas que tenemos a nuestros lados son tropiezo, a fin de que no sigamos el evangelio y obtengamos la vida abundante por medio de Cristo Jesús. Oye, gordo, ahora no vamos a ir a la iglesia, ¿no? Está bien, un día dices tú, bueno, por amor a ti no es pecado faltar a la iglesia. Está bien. Y de repente el siguiente domingo, gordo, ahora tampoco, estoy cansada, me desvelé anoche. Sí, pero viendo el Netflix. Y comienzan a hacer tropiezo. ¿Cuál voz va a tener más autoridad sobre tu vida? La que te dice como cabeza, tienes que ir a edificarte, a crecer, a fortalecerte para que seas buena cabeza en el hogar. O la que te dice, échale a la flojera un rato, a la pereza, que son cosas que van en contra de la voluntad de Dios. La palabra, mis hermanos, utilizada por aborrecer, que dice la Escritura en Lucas 14, que dice que el que no aborrece a padre, madre, hijo, hija, hermano, hermana, no se refiere a odiar, no se está diciendo odia a tu esposa, odia a tu esposo, odia a tus hijos, no tiene nada que ver con el odio, sino habla más bien de no poner a una persona antes que al Señor, o como lo dice Mateo, no amar más a madre, padre, hijo, esposa, que a Dios. Esta palabra es la palabra miseo, que significa amar menos o querer más. Amar menos a padre, a madre, o querer más a padre o madre. Cualquiera que no ama menos a su papá, a su mamá, a su esposa, o a su esposo, a sus hijos, que a mí, no es digno de mí. O cualquiera que ama más a todos ellos, tampoco es digno de mí. Fíjense, en Job tenemos un ejemplo. ¿Qué hubiera pasado si Job hubiera amado más a su mujer que a Dios? Porque en Job capítulo 2 versículo 9 le dice a su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Porque Job estaba todo enfermo, habían muerto sus hijos, se había quedado en la calle, y él seguía adorando a Dios, de rodillas delante de Dios. Y dice su mujer, lo ve de rodillas y le dice, no, Job, ¿aún retienes tu integridad? Ahora, aún todavía se murieron nuestros, ¿cuántos? 8 o 9 hijos tenía, ¿no? Se murieron nuestros hijos. Nos quedamos en la calle, aparte estás todo enfermo y te voy a tener que cuidar. Y aún así retienes tu integridad, aún así sigues creyendo en Dios. Le dice, maldice a Dios
y muérete. ¿Qué hubiera pasado si Job hubiera amado más a su mujer que a Dios? Pichoncita, no te enojes, mi amor, ven. Ven, mira, vamos a platicarlo, mi amor. No. Él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Del mismo modo, todos estamos expuestos, hermanos, a circunstancias en las cuales tenemos la oportunidad de mostrar nuestro amor a Dios sobre todas las cosas, sobre todas las personas y aún sobre nosotros mismos. Porque si tú no aborreces tu propia vida, tampoco puedes ser un buen cristiano. Porque va a haber ocasiones en las que Dios te va a pedir que renuncies a cosas que tú quieres. Pero si tu deseo, tu miedo o cualquier otra cosa en tu corazón tiene más autoridad que la voz de Dios, no vas a permanecer. Vas a salir huyendo como aquellos hombres de la parábola del sembrador. Vinieron las persecuciones, las aflicciones por causa del evangelio, las demandas de parte del reino de Dios, y se fueron para atrás. Vinieron los deseos, la vanagloria de la vida, esas ganas de fama, de lana y de dama, y corrieron. Pero aquellos que han puesto a Dios por su máxima autoridad están dispuestos a pagar el precio. Vienen las aflicciones, permanecen. Vienen los deseos, permanecen. Y después ven el fruto de su aflicción y crecen espiritualmente. Todos estamos expuestos a circunstancias que nos van a demostrar que verdaderamente amamos a Dios, o también circunstancias que nos van a llevar, si no estamos firmes, a negar a Dios, dándole más honor o importancia a otras personas. ¿Y tú niegas a Dios? Otro ejemplo lo tenemos con Elí y sus hijos. El sacerdote Elí, ahí en 1 Samuel capítulo 2. Elí, a diferencia de Job, tuvo por mayor estima y por mayor valor la vida de sus hijos que la vida de Dios. Sus hijos eran unos patanes, canallas de primera. Se acostaban con todas las mujeres que iban pasando. Y se supone que eran sacerdotes. Y el Señor le reprocha en el capítulo 2, versículo 29. ¿Por qué has hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo? ¿Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándolos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Ellos le dieron más valor a sus hijos que a Dios. No aborrecieron, no amaron menos a sus hijos que a Dios, o no amaron más a Dios que a sus hijos. Si Elí hubiese honrado a Dios, si Elí le hubiera dado más autoridad a Dios que a sus hijos, el Señor lo hubiese honrado en su ministerio, porque Dios honra a los que le honran. Si tú como padre estás honrando más a tus hijos que a Dios, no esperes que Dios te ayude con tus hijos. Vas a crear unos monstruos y unos diablos. Si él hubiera honrado a Dios, Dios lo hubiera honrado a él, mas sin en cambio, Dios desapareció el sacerdocio de Elí para siempre. Y nunca más de su descendencia hubo sacerdote. ¿Por qué? Porque amó más a sus hijos que a Dios. No estuvo dispuesto a pagar el precio. Mas sin en cambio, cuando nosotros ponemos por enfrente a Dios, aún sobre nuestros hijos, mis hermanos, Dios nos ayuda a instruirlos. Dios nos ayuda para que sean salvos también. Al ver cómo nosotros nos mantenemos en una firmeza, en la confianza de que Dios está obrando, e impactamos. Escúchame bien lo que te voy a decir. Si alguien, o lo voy a poner más personalizado, si tú
estás más dispuesto a hacer lo incorrecto, repito, si tú estás más dispuesto a hacer lo incorrecto por petición de cualquier o alguna persona, que hacer lo correcto por petición de Dios, entonces no eres digno de Dios. Te lo repito, si alguien está más dispuesto a hacer lo incorrecto por petición de cualquier persona que a hacer lo correcto por petición de Dios, entonces el tal no es digno de Dios. Porque Dios debe de estar sobre todas las cosas, mis hermanos. Sobre todas las cosas. Si Dios te pidió algo a ti y tú no lo has querido hacer por ti mismo, no eres digno de Dios. ¿Cómo has de obedecerle a Dios si en cosas tan simples no puedes obedecerle? En cosas que te pide, que son naturales y que se entiende que son para beneficio personal. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Aún también tenemos que estar dispuestos a cargar nuestra propia cruz para poder seguirlo. Y fíjense que la cruz en los tiempos de Jesús era identificada claramente como un símbolo de muerte. Tú ahorita escuchas la cruz y dices, ay, la cruz, por el significado que Cristo le tornó. Pero en aquel tiempo escuchabas la cruz y corrías, Corrías, ¿por qué? Porque la cruz, mis hermanos, era el castigo más terrible y más humillante de la historia, y fue por muchos siglos así. Se dice que se estableció desde el siglo VI antes de Cristo, y era el castigo más humillante. ¿Ustedes vieron la película La Pasión de Cristo? Sí, ¿verdad? Está terrible esa película, o sea, está impresionante, pero está demasiado corta en cuanto a lo que verdaderamente fue la crucifixión. La Escritura dice que el rostro de Jesús fue desfigurado. No sé, que tú lo veías y decías, esto es uno demasiado desfigurado, dice la Escritura. Ahora, en la Pasión de Cristo lo pasean con taparrabos, ¿verdad? La crucifixión era desnudo. Al Señor, mis hermanos, lo pasearon desnudo, golpeado, desfigurado. Le destrozaron su miembro. Era lo más terrible que pudieras imaginar en la vida. Y el Señor no se le ocurre decirnos, toma tu cruz. ¿Cómo crees, Señor? ¿Acabar como tú? Pedro dijo, no, yo acabar como Él no soy digno. Crucifíquenme de cabeza. Crucifíquenme, pero no soy digno de acabar como mi Señor. No se consideraba que tenía lo necesario para morir igual que Cristo Jesús. Era un privilegio para Él. Era un castigo terrible. Fue hasta que Cristo murió en la cruz cuando el significado cambió. De una humillación vergonzosa a una humillación gloriosa. Nos humillamos para dar nuestra vida por Cristo, sabiendo que el Señor nos exaltará cuando fuere tiempo. El Señor nos dice, toma tu cruz. Tienes que estar dispuesto a tomar tu cruz. Si no, no eres digno de mí. La cruz, les repito, nos habla de muerte. De muerte, cambiando las emociones de nuestro corazón por la verdad de las Escrituras. Pero en México, ¿cómo somos emocionales, hermanos? Somos sumamente emocionales. Somos jarritos de Tonalá, por todo nos ofendemos. Y no vemos las circunstancias como una ocasión para tomar nuestra cruz. ¿Te ofendieron? Toma tu cruz. ¿Te amenazaron? Toma tu cruz. ¿Hubo injusticia? Toma tu cruz. Es el precio que tenemos que pagar por ser cristianos. ¿Por qué no sufren el agravio? Les dijo el apóstol Pablo a los corintios. Andaban allá dando mal testimonio afuera. Es que me estafó. ¿Y dónde lo conociste? En la iglesia. Es que éramos amigos y somos hermanos en Cristo y pues vamos a la misma iglesia.
Ah, y ese que es cristiano te estafó, te robó. Pues sí, métanlo a la cárcel. ¿Qué testimonio es ese, hermanos? Muchos tienen familiares que no son cristianos y hablan mal de los cristianos con sus familiares que no son cristianos. Llegan a su casa y se expresan mal. Voy a decir a alguien así al azar. Bueno, mío, de mí, para que nadie se ofenda. ¿Hablan mal de los servidores? Pues ¿cómo van a venir a la iglesia, hermanos? Ah, la iglesia son bien. ¿Y hijo, vamos a la iglesia? No, pues como para que me hagan mala cara como a ti. ¿Por qué no sufres el agravio? Toma tu cruz. El Señor va a sacar algo bueno de eso. El Señor va a dar un fruto acerca de tu aflicción. El Señor demanda, mis hermanos, que sigamos sus pisadas y que si queremos tener una relación con Él y tener una vida como la de Él, tenemos que tomar nuestra cruz. Tenemos que dejar muchas cosas, renunciar a todo lo que poseemos, y ese todo lo que poseemos es cualquier cosa que te impida obedecer a Dios. Cualquier cosa. Poner atención a las cosas que el Señor está produciendo, a todo aquello que te aparta de la comunión con Cristo. Cualquiera pues que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo, no puede ser cristiano. ¿Por qué? Porque cualquier cosa lo va a apartar de Dios. Cualquier afliccioncilla lo va a apartar de Dios. Me dio COVID, Señor, no que tenías cuidado de mi vida. Mis hermanos, necesitamos ser cristianos más sólidos, más firmes. Cristianos que entendamos el precio que hay que pagar y estemos dispuestos a pagarlo porque es bueno. ¿El Señor estuvo dispuesto a pagar el precio por ti, sí o no? ¿Sí o no? Y gloria a Dios por ello, ¿no? Jamás hubiésemos imaginado que alguien pagara semejante precio por nosotros. Lo que nos esperaba era una condenación y Él pagó el precio por ti y por mí. Ahora nosotros tenemos que pagar un precio por la obediencia, por la vida cristiana, por fortalecernos. El Señor quiere que verdaderamente le sigamos, hermanos. Pónganse de pie. El Señor quiere que verdaderamente le sigamos, pero quiere que esa decisión de seguirle no sea como aquella multitud. No sea como la multitud que ponía excusas. Sí, te sigo, pero cuando te llama a estar delante de Él, a una comunión con Él, te excusas. No. Quiere que nuestra decisión sea firme. ¿Por qué? Porque si tu decisión es firme, mi hermano y mi hermana, vas a perseverar hasta el fin. Y solamente los que perseveren hasta el fin van a ser salvos. Para eso el Señor te ofreció su perdón. Para eso el Señor te renueva. Para eso el Señor te da su ayuda por medio de su Espíritu Santo. Para eso el Señor ha hecho todo en tu vida, para que tú le sigas fielmente, con convicción firme. El Señor dijo en Mateo 10:21, el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre va a entregar a la muerte al hijo, y los hijos se van a levantar contra los padres y los van a hacer morir, y van a ser aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Hay que pagar un precio. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. La vida cristiana superficialmente es muy atractiva. Artistas cristianos, de todo hay cristiano. Hay personas que mezclan la brujería con el cristianismo, personas que mezclan la filosofía, la metafísica con el cristianismo, la santería con el cristianismo, la hechicería con el cristianismo. Porque superficialmente la vida cristiana es sumamente atractiva. Muchos quieren sus beneficios, muchos quieren los milagros de Cristo, muchos quieren la moralidad de Cristo, aquella sensación de seguridad, de saber que Dios te está cuidando. Pero cuando dejamos lo superficial,
de la vida cristiana y nos adentramos a lo que verdaderamente es la voluntad de Dios, muchos ya no quieren seguir adelante. Incluso muchos comienzan a ofenderse por las demandas de Dios. Se ofenden. Como cuando el Señor les dijo: el que no come mi carne y no bebe mi sangre no puede entrar en el reino de Dios. Muchos se ofendieron y ya no le siguieron más. A sus discípulos el Señor les preguntó: ¿acaso ustedes también quieren irse? Ellos entendieron: no hay ningún lugar a donde ir. ¿A dónde más vamos a ir que haya vida eterna sino solo en ti? Verdadera vida en abundancia. Porque, mis hermanos, la vida cristiana no es superficial. La vida cristiana no son beneficios temporales. La vida cristiana es la esperanza de una vida eterna, la cual prometió nuestro Dios, que no miente. La vida cristiana es hacer la voluntad de Dios, sea cual sea que esto signifique, aun cuando vaya en contra de aquellos que amamos, o incluso en contra de nuestros propios deseos o nuestros propios pensamientos. Esa es la vida cristiana. Y yo creo que estamos en una muy buena fecha para recordar lo que es la vida cristiana. Por eso quise iniciar este año con este tema. Te hago nuevamente la pregunta: ¿estás dispuesto a continuar siendo cristiano? No tibio como los de la Odisea, cristiano sin Cristo. Que nos adentremos a la voluntad de Dios. Sí, superficialmente está bien padre venir a la iglesia, calmar conciencia. Eso no es la vida cristiana. Es renunciar. Repite conmigo: renunciar. Es renunciar, mi hermano. ¿Estás dispuesto, te repito, a continuar siendo cristiano este 2023? Además, lo voy a guardar y en enero del 2024 voy a volver a hablarles de lo mismo, a ver cuántos cristianos permanecieron. ¿Estás dispuesto a vivir la vida cristiana? Cierra tus ojos. Medita. ¿Qué estás dispuesto a hacer por causa de Cristo? ¿Quieres vivir una vida cristiana superficial? ¿O verdaderamente quieres entrar a las profundidades de Dios? Aquellas cosas que ojo no vio, aquellas cosas que oído no oyó, aquellas cosas que no pueden experimentarse por medios naturales, sino aquellas cosas que Dios preparó única y exclusivamente para los que le aman. Aquellos que están dispuestos a renunciar a todo lo que poseen, a todo lo que les es tropiezo, a todo lo que les impide vivir piadosamente. Comodidades, miedos, no importa lo que sea, tienes que despojarte de ello y renunciar para poder ser discípulo del Señor. Estamos en tiempos difíciles. El cristianismo se vuelve cada vez más secular. El cristianismo se vuelve cada día más liberal. Pero el Señor en esta tarde nos exhorta a que permanezcamos en su palabra, a que no dejes de escuchar su voz, que no seas de aquellos que escuchan la voz en algunas cosas, pero en otras no, que escuchas la voz cuando te da de comer, pero que te excusas y no escuchas lo que te está pidiendo, lo que te está hablando, cuando te metes en ti mismo, en tus propios deseos. Tienes que ser un hombre, una mujer integral, sensible en todas las cosas. El Señor está presente entre nosotros.
El Señor está buscando que nuestra vida sea cada vez más grata delante de Él. Vamos a darle esa respuesta, hermanos. Vamos a darle la respuesta que Él se merece, de la que Él es digno. Cierra tus ojos y medita un poco. Aquí estamos, Señor. Queremos escuchar tu voz. Háblanos, ayúdanos, enséñanos, aliéntanos. Quiero escuchar tu dulce voz, que me alienta al caminar. Tu voz que calma mi dolor, me da fuerza para amar. Quiero aprender a obedecer tus palabras, guardaré. Pues sabemos, Señor, tiempos difíciles vendrán, mas tu amor me sostendrá. No existirá. Que seamos de esos pocos, hermanos. Unos pocos quedarán, que pagando el precio irán, declarándote, Señor, adorándote. Sinceridad, hermano. Mi amor por ti no cambiará. Tú eres mi seguridad, nada temeré en ti. Tú eres todo para mí. El amor de muchos se enfriará, la consagración no existirá. Unos pocos quedarán, que pagado el precio irán, declarándote, Señor. Adórale, mi hermano, adórale. Él es digno. Adorándote quiero vivir. Mi amor por ti no cambiará. Tú eres mi seguridad, tú eres mi seguridad. Nada temeré en ti, tú eres todo para mí. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu amor inagotable, por tu gran paciencia para con nosotros. Queremos involucrarnos más contigo. Queremos más de ti. Ayúdanos en este año a cumplir tus propósitos, a ser sensibles a tu voz, a estar dispuestos a renunciar a cualquier cosa que poseamos que no te sea grata, que nos impida ese avance de tu gobierno, de tu autoridad sobre nosotros. Perdónanos porque hemos sido tibios,
hemos dado más autoridad a nuestros pensamientos, al yo creo, al yo siento, al yo pienso, que a lo que tu palabra nos dice. Perdónanos si hemos menospreciado tu mandato y no hemos caminado en la forma en la que tú nos estableciste que camináramos de acuerdo a aquella vida que tú compraste para nosotros. Porque no éramos nada, Señor, mas tú nos diste todo. Éramos miserables, mas tú nos hiciste herederos. Queremos confiar en ti y entregarte todo por completo. Gracias, Señor. Bendice este lugar, bendice esta congregación, bendice esta iglesia. Llena este lugar de tu presencia, pero sobre todo llena los corazones de ti. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Amén. Amén. Le damos un aplauso al Señor, hermanos. Mis hermanos, que Dios les bendiga, que en este nuevo año el Señor cumpla todos y cada uno de sus propósitos en nuestra vida, y que si hay algún propósito que nosotros nos vamos a hacer en este nuevo año, que no sea mayor al propósito de hacer la voluntad de Dios, de conocer más su palabra, de edificar más su iglesia, de involucrarnos más en su comunión. Todo esto tiene provecho, todo esto dará buen fruto. Lo demás es temporal y pasajero, y el Señor lo añadirá como gracia sobre nuestras vidas, y nosotros nos centramos en hacer su voluntad. Amén. Que Dios les bendiga, que pasen bonita tarde con sus familias. Nos vemos en la próxima reunión. Muchas gracias, hermanos. Estamos despedidos.